Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 371. Leeré el primer verso. Cantamos en loor, oh Dios de vida a ti, y habremos hoy de reflejar tu puro ser. Nos das tu protección, nos libras del temor. Cesó la lucha y el dolor. Aquí estás tú. Himno número 371. Leeré de las Escrituras. Hebreos. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Oremos por la congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 180. Ama al Señor. El apoyo es de todo corazón. Su mandamiento fuerte es: silencia el error, cumpliendo con la ley. Himno número 180. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana.
En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el nivel inferior de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. La invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Leeré del manual de la Iglesia Madre. Artículo 8. Una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande eterno amor quiero gozar. Llena mi necesidad y mi corazón. Hazme tu rostro ver en la aflicción. Mi pobre corazón inquieto está por esta vida. Voy buscando paz. Mas solo tú, Señor, la paz me puedes dar. Cerca de ti, Señor, yo
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Dios. El textuario es de Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La lectura alternada es de Deuteronomio. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Leeré de la Biblia. Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Salmos. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Lo infinito no tiene principio. Esta palabra principio es empleada para significar lo único, es decir, la eterna verdad y unidad de Dios y el hombre, incluyendo el universo. Pregunta: ¿qué es Dios? Respuesta: Dios es la mente, el espíritu, el alma, el principio, la vida, la verdad, el amor, incorpóreos, divinos, supremos, infinitos. Pregunta: ¿hay más de un Dios o principio? Respuesta: no lo hay. El principio y su idea es uno, y este uno es Dios, el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, y su reflejo es el hombre y el universo. Omni es tomado del adjetivo latino que significa todo. Por lo tanto, en Dios se combina todo el poder o la potencia, toda la ciencia o el conocimiento verdadero, toda la presencia. Las variadas manifestaciones de la ciencia cristiana indican la mente, jamás la materia, y tienen un único principio. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios, el Espíritu, es todo en todo, y que no hay otro poder ni otra mente, que Dios es amor, y por lo tanto es el principio divino. El término ciencia, correctamente comprendido, se refiere únicamente a las leyes de Dios y a su gobierno del universo, inclusive del hombre. Las relaciones de Dios y el hombre, el principio divino y la idea, son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ninguna interrupción de la armonía, ni retorno a ella, sino que mantiene que el orden divino o la ley espiritual, en el cual Dios y todo lo que Él crea son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. Isaías. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. En tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En la ciencia divina, Dios y el hombre verdadero
son inseparables como principio divino e idea. Dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de Dios. Por tanto, el hombre no es mortal ni material. Dios, sin la imagen y semejanza de sí mismo, no tendría entidad. Sería una mente inexpresada. No tendría testigo o prueba de su propia naturaleza. El hombre espiritual es la imagen o idea de Dios, una idea que no puede perderse ni ser separada de su principio divino. Dios es indivisible. Una porción de Dios no podría entrar en el hombre, ni podría la plenitud de Dios ser reflejada por un solo hombre. De ser así, Dios sería manifiestamente finito. Perdería el carácter deífico y se convertiría en menos que Dios. La totalidad es la medida del infinito y nada menos puede expresar a Dios. Dios, el principio divino del hombre, y el hombre a semejanza de Dios, son inseparables, armoniosos y eternos. La ciencia del ser proporciona la regla de la perfección y saca a luz la inmortalidad. Dios y el hombre no son lo mismo, pero en el orden de la ciencia divina, Dios y el hombre coexisten y son eternos. Dios es la mente progenitora y el hombre es el vástago espiritual de Dios. En la ciencia, el hombre es gobernado por Dios, el principio divino, así como los números son controlados y comprobados por sus leyes. Admitir para uno mismo que el hombre es la propia semejanza de Dios libera al hombre para dominar la idea infinita. Primera de Juan. Nosotros somos de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. El amor, el principio divino, es el Padre y la Madre del universo, incluyendo el hombre. Con un único Padre, o sea, Dios, todos en la familia humana serían hermanos. Y con una única mente, y siendo esa Dios o el bien, la hermandad del hombre consistiría en amor y verdad, y tendría la unidad del principio y el poder espiritual que constituyen la ciencia divina. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tienes que empezar por considerar a Dios como el principio divino de todo lo que realmente es. El espíritu, la vida, la verdad, el amor,
se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, todo ser, toda inmortalidad, causa y todo efecto pertenecen a Dios. Estos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Que nos amemos unos a otros. 1 de Juan 3:23 es el consejo más simple y profundo del inspirado escritor. El amor cumple la ley de la ciencia cristiana y nada menos que este principio divino, comprendido y demostrado, puede proporcionar jamás la visión del Apocalipsis, abrir los 7 sellos del error con la verdad, o descubrir la miríada de ilusiones del pecado, la enfermedad y la muerte. Tranquilicémonos con la ley del amor. Mateo. Comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lucas. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. El maestro dijo: Nadie viene al Padre, el principio divino del ser, sino por mí, el Cristo, la vida, la verdad, el amor. Pues Cristo dice: Yo soy el camino. La causalidad física fue puesta de lado desde el comienzo hasta el fin por este hombre original, Jesús. Él sabía que el principio divino, el amor, crea y gobierna todo lo que es real. De los 10 leprosos a quienes Jesús sanó, solo uno volvió para dar gracias a Dios, es decir, para reconocer el principio divino que lo había sanado. Al sanar a los enfermos y a los pecadores, Jesús dejó en claro el hecho de que el efecto sanador resultaba de la comprensión del principio divino y el Espíritu Cristo que gobernaba al Jesús corpóreo. Para este principio no hay dinastía, no hay monopolio eclesiástico. El sentido espiritual de la verdad tiene que ser obtenido antes que la verdad pueda ser comprendida. Este sentido es asimilado solo a medida que seamos honestos, abnegados, amorosos y mansos. Solo la ciencia cristiana, como fue demostrada por Jesús, revela el principio natural y divino de la ciencia. La materia y sus pretensiones de pecado, enfermedad y muerte
son contrarias a Dios y no pueden emanar de Él. No hay verdad material. Los sentidos físicos no pueden tener conocimiento de Dios y de la verdad espiritual. La creencia humana ha buscado muchas invenciones, pero ninguna de ellas puede resolver el problema del ser sin el principio divino de la ciencia divina. Las deducciones de las hipótesis materiales no son científicas. Difieren de la ciencia verdadera porque no están basadas en la ley divina. En una época de despotismo eclesiástico, Jesús introdujo la enseñanza y la práctica del cristianismo, proporcionando la prueba de la verdad y el amor del cristianismo. Mas para alcanzar su ejemplo y poner a prueba la ciencia infalible de ese ejemplo de acuerdo con la regla que Él estableció, sanando la enfermedad, el pecado y la muerte, se requiere una comprensión mejor de Dios como el principio divino, el amor, más bien que de la personalidad o del hombre Jesús. Jesús estableció lo que dijo por medio de la demostración, haciendo así que sus actos fueron de mayor importancia que sus palabras. Él comprobó lo que enseñó. Esto es la ciencia del cristianismo. Jesús comprobó que el principio que sana a los enfermos y echa fuera el error es divino. Pocos, sin embargo, excepto sus discípulos, entendieron en lo más mínimo sus enseñanzas y las gloriosas pruebas de esas enseñanzas, a saber que la vida, la verdad y el amor, el principio de esta ciencia no reconocida, destruyen todo el error, el mal, la enfermedad y la muerte. Liberémonos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino, la vida y el amor. Salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Marcos. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. En el año 1866 descubrí la ciencia del Cristo, o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor, y nombré mi descubrimiento ciencia cristiana. Dios, con su gracia, me había estado preparando durante muchos años para la recepción de esta revelación final del principio divino absoluto de la curación mental científica. Este principio apodíctico
señala hacia la revelación de Emmanuel, Dios con nosotros, la eterna presencia soberana que libra a los hijos de los hombres de todo mal, de que Él es heredera la carne. Por medio de la ciencia cristiana se inspira la religión y la medicina con una naturaleza y esencia más divinas. Nuevas alas son dadas a la fe y a la comprensión, y los pensamientos vuelven inteligentemente en amistad con Dios. Dios es el principio de la metafísica divina. Puesto que hay único Dios, solo puede haber un único principio divino de toda ciencia. Y tiene que haber reglas fijas para la demostración de este principio divino. La letra de la ciencia llega abundantemente a la humanidad hoy en día, pero su espíritu solamente viene poco a poco. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto e idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y la demostración. Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. ¿Intentarías destruir con o sin medicamentos una cualidad o condición de la verdad? Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Este despertamiento es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera el error y sana a los enfermos. Esta es la salvación que viene a través de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. Lucas, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Santiago. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gálatas. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos. Proverbios, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Pregunta: ¿cómo puedo progresar más rápidamente en la comprensión de la ciencia cristiana? Respuesta: estudia a fondo la letra y embebe el espíritu. Adhiérete al principio divino de la ciencia cristiana y sigue los mandatos de Dios, morando firmemente en la sabiduría, la verdad y el amor. Suprimamos la riqueza, la fama y las organizaciones sociales que no pesan ni una pizca en la balanza de Dios y obtenemos unas perspectivas más claras del principio. Para constatar nuestro progreso, debemos saber dónde están puestos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Cada día nos exige pruebas más convincentes en lugar de profesiones de poder cristiano. Estas pruebas consisten únicamente en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte, mediante el poder del Espíritu como Jesús los destruirá. Este es un elemento de progreso, y el progreso es la ley de Dios, cuya ley exige de nosotros solo lo que ciertamente podemos cumplir. El principio creativo, la vida, la verdad y el amor es Dios. Durante el ofertorio en la iglesia se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 178. Oh amor, corona eres de la vida y de la luz. El amor de Dios nos guía y su senda clara es. Con bondad Jesús sanaba al mortal de su ceguera y el Maestro enseñó santas obras con su amor. Himno número 178.
leeré la declaración científica del ser. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa. Primera de Juan, 3 capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Amén.